por esta oportunidad que nos das de dirigirnos a ti, de levantar nuestra voz al único que nos da la esperanza, que nos ha dado vida, que nos promete muchas cosas en esta vida y en la venidera. Padre, el día de hoy queremos pedirte que sea tu Santo Espíritu el día de hoy guiando, Señor, este mensaje, guiando también nuestra alma, para que estemos conectados, Padre, en Espíritu, contigo. Te damos, Señor, a ti toda honra, toda gloria y toda alabanza. Sabemos, Señor, que has recibido nuestra alabanza de una manera preciosa allá del cielo. Gracias, amado Dios, en nombre de Jesús. Amén. Amén. Sé bienvenido en casa, sé bienvenido a este mensaje que el Señor tiene para nosotros. Qué tan importante es siempre estar anhelando lo que Dios hace o quiere hacer en nuestras vidas cuando nosotros lo permitimos. El Señor definitivamente deja en nuestro corazón ese libre albedrío y Él es respetuoso de la vida que cada uno quiere llevar. Y el día de hoy va más o menos el mensaje encaminado por ese contenido. Así que pues pongámonos cómodos, pongámonos con esa disposición en nuestro corazón para recibir este mensaje. Amén. Gloria a Dios. Toma tu lugar, por favor. Espero que no se voltee. Este mensaje se titula, o lo he titulado, Seamos estables. Cuando yo pongo, por ejemplo, esta botellita de una manera incorrecta, ¿qué es lo que pasa? Siempre me han encantado los ejemplos para que se nos quede grabado ese mensaje que ha de llegar a nuestros corazones. Este recipiente no está diseñado para que se coloque de otra manera, sino simplemente así. ¿Acaso nuestras vidas, acaso nuestros cuerpos estarán diseñados de cierta manera para permanecer estables? Por ejemplo, ¿qué vehículo tiene más estabilidad? Yo siempre he preferido los de 4 ruedas que los de 2 ruedas. Tú puedes estacionar un vehículo de 2 ruedas y que permanezca perfectamente sin que caiga. No, ¿verdad? Porque no tiene la estabilidad. Adquiere estabilidad cuando va caminando y de alguna manera el momento que generan el eje de sus ruedas es lo que mantiene la estabilidad. Bueno, no quiero enseñarte de física, tú sabes seguramente de física y eso es lo que mantiene a un vehículo de 2 ruedas, digamos, en la posición vertical y no cae. Pero si lo estacionamos seguramente va a caer. Si no tiene patitas que lo pues apoyen, definitivamente va a caer. Ahora, nosotros como seres humanos, ¿qué necesitamos para ser estables? ¿Acaso nos hemos preguntado? Quiero hablarte de la inestabilidad primeramente. Y es, según el diccionario, es una alteración constante o frecuente del carácter. Di conmigo, de mi carácter. No del mío, del tuyo. De mi carácter. La inestabilidad es una alteración constante o frecuente del carácter, del humor o la tranquilidad de una persona. Eso es lo que le da la inestabilidad.
¿Y cuántos de nosotros conocemos personas inestables? Que un día dicen una cosa y al día siguiente la cambian. Es más, en un momento dicen una cosa y al rato ya la cambiaron. Esa persona es una persona inestable. Y esa inestabilidad es la que está es su carácter, lo que está mostrando esa inestabilidad. Ahora, ¿qué nos habla Dios acerca de todo esto? Pues seguramente que la inestabilidad a Él no le encanta. La inestabilidad del carácter seguramente le ha traído muchos problemas a muchas personas. A mí me ha traído problemas al ser inestable. Por ejemplo, en este tiempo nos piden que usemos cubrebocas. ¿Y cuántas personas no lo usan? Ahí hay una inestabilidad en su carácter, porque sabiendo qué es lo que le puede evitar el usar el cubrebocas, no se usa. En estos tiempos, especialmente estas 2 últimas semanas, hemos sabido que los contagios han aumentado en la Ciudad de México. Tan es así que el gobierno ha tomado medidas para evitar que la gente se reúna en grandes multitudes una cerca de otra. Que si nosotros queremos visitar a nuestra familia, tenemos que tomar las precauciones necesarias. No importa que sea nuestra familia, nuestro papá, nuestro hijo, nuestro cuñado. Tenemos que tomar esas precauciones. Al ser estables, tenemos que recapacitar qué es lo que yo estoy haciendo con mi vida y además el ejemplo que estoy dando. Eso forma parte de mi carácter. Ahora, el ser estables, tengo aquí algunos sinónimos. El ser estables quiere decir ser firme, dar seguridad, fortaleza y solidez. ¿Por qué los edificios se construyen no solamente en una sola dimensión, lo más alto posible, sino que algunos tienen una base mucho más amplia, mucho más ancha, y de ahí van reduciendo? Tan es así que, por ejemplo, los primeros pobladores de la tierra hacían las pirámides con una base bastante ancha, y de ahí terminaban pues prácticamente en punta. Y una pirámide, cuando viene un terremoto, se cae fácilmente. No, ¿verdad? No se cae fácilmente. Permanece sólida, permanece firme. Eso es lo que quiere el Señor con nosotros, que nosotros permanezcamos firmes. Ahora, para que tengamos esa firmeza, esa estabilidad, ¿qué es lo que nos dice Dios? En estos tiempos, vuelvo a repetir, mucha gente es inestable. Mucha gente de pronto cree que su propia opinión, su propio entendimiento lo va a llevar a tener estabilidad. Y oh sorpresa, pasa el tiempo y esa disque estabilidad no es así. Esa estabilidad se vuelve inestabilidad. Así que por allá, por Josué 23:7, el Señor nos dice claramente qué es lo que Él quiere para nosotros. Y qué tan difícil es llevar a cabo ese mandato que nos dice Dios. Porque si lo estamos, miren, el Espíritu Santo nos habla a través de diferentes personas. Nos habla a través de nuestro papá, de nuestra mamá. Nos habla a través de otras personas que usa, del pastor, de un mensaje. Y cuando creemos que estamos en lo correcto, pues hacemos lo que se nos place.
¿Y qué sucede más adelante? Muchas veces decía mi abuelita: hijo, te lo dije. Y no es porque ella fuera una profeta, sino porque ella tenía toda la experiencia andada y sabía lo que iba a suceder. Así el Señor nos habla de diferentes maneras, porque sabe lo que es el ser humano. El ser humano, por naturaleza, es inestable. Pero no porque yo sea por naturaleza inestable, me voy a quedar inestable. ¿Quién va a tener la seguridad de tratar conmigo cuando sabe que soy inestable? Es difícil. Tal vez una vez, pero saben que ya no pueden confiar en mí y definitivamente pues ya no lo hacen y toman sus precauciones. Es por eso que pues en la actualidad se firman contratos y aún firmados se establecen cláusulas que si se incumple se da por terminado el contrato y no hubiera necesidad de que existieran los tribunales si la gente fuera estable. ¿Se dan cuenta? No hubiera esa necesidad. No hubiera necesidad de que hubiera tribunales de conciliación, incluso en lo laboral, en lo civil, y muchas otras cosas que se han ido o se han tenido que inventar o generar en nuestra sociedad. ¿Por qué? Porque de esa manera se establece justicia. ¿Qué pasa si nosotros desde un principio adquiriéramos el conocimiento de parte de Dios y lo lleváramos a cabo? Nos evitaríamos tantas situaciones y tantos problemas y seríamos firmes, seríamos estables. Lo que pierde a una persona, lo que lo lleva a ocasionar problemas es justamente esa inestabilidad. Que en un momento dicen, es cierto, yo estoy contigo, y al día siguiente ya no. Ya está de parte de otra persona o ya está buscando sus propias conveniencias. Josué 23:7, ¿qué es lo que nos dice? Asegúrense de no tener nada que ver con los otros pueblos que aún quedan en esta tierra. Ni siquiera mencionen los nombres de sus dioses, y mucho menos juren por ellos, ni los sirvan, ni los adoren. Y uno puede decir, a ver, pastor, usted me está hablando de estabilidad, pero aquí me está hablando de que no considere las costumbres, que no adore los dioses de otros pueblos, que no me incline ante ellos, ni le sirva a esos dioses. ¿Eso me va a dar estabilidad? Nos va a dar estabilidad. Tan fácil como esto. Un joven es cristiano y le gusta a una muchachita que no es cristiana, que no tiene el temor de Dios. Tal vez en un principio se lleven bien por la atracción física, porque eso es lo que atrae a los jóvenes. Pero ¿qué pasa cuando pasan 6 meses? O tal vez ya me fui lejos. Empiezan los problemas. ¿Por qué? Porque la otra persona está adorando otras cosas, está buscando otras cosas, otras conveniencias. Y en cambio la persona que conoce de Dios, él tiene unas convicciones. Y ojalá que las tenga, u ojalá que las tuviera y no se hubiera enredado con la otra persona. ¿Cierto? ¿Qué sucede? Aparece la inestabilidad. Y entonces aparecen los problemas. Claramente el Señor dice, asegúrense. Quiere decir que no es de parte de Él el por qué nos va mal, es de parte nuestra. Porque no nos aseguramos de hacer lo correcto. No nos aseguramos de estar atendiendo lo que dice la palabra de Dios. Y el Señor tiene respuesta para todo. El Señor nos habla claramente a nuestro corazón. Y de pronto yo creo que de este libro debería salir una mano
para darnos 2, 3 zapes al día para entender lo que deberíamos hacer. Asegúrense de no tener nada que ver con los otros pueblos que aún quedan fuera de esta tierra. ¿Qué quiere decir? Asegúrate de no tener nada que ver con personas que no creen lo mismo que tú estás creyendo. Asegúrate. Pero de pronto no nos aseguramos. Y ahí viene el problema. Nos enrolamos con otras personas creyendo que no va a suceder nada, pero más adelante suceden las cosas. Josué 23:8 sigue diciendo: por el contrario, aférrense bien, ¿a quién? Al Señor su Dios, como lo han hecho hasta ahora. Eso le dice Josué al pueblo. Asegúrense. Dice, y por el contrario, aférrense bien al Señor su Dios, como lo han hecho hasta ahora. Ahí hay estabilidad en Dios. Ahí está la estabilidad que necesitamos para nuestra vida. Ahí está la estabilidad que necesitamos para nuestra familia. ¿Por qué la familia no tiene estabilidad? Porque pues de pronto queremos adorar, queremos hacerle caso a aquellas personas de otros pueblos, o bien del mismo pueblo pero de otras familias que están fuera de la voluntad de Dios, que siguen otras costumbres, que siguen otras ideas. Otro aspecto para tener estabilidad, fíjate, Job 11, 14 y 15. Job 11, 14 y 15. Yo sí te quisiera sugerir, si estás en casa, estás escuchando la palabra, por favor, usa tu Biblia, abre tu Biblia y subraya si tienes esa costumbre de subrayar, o marca, o no sé, toma nota, y para que después puedas transmitir esta palabra, sobre todo en estos tiempos en donde las personas pues difícilmente asisten a un lugar en donde reciban la palabra. ¿Por qué? Porque están cerrados. Si tú tienes esa bendición de estar recibiendo el mensaje a través de las redes sociales, yo te pido, te sugiero, te ruego que tomes tu Biblia, que tomes nota y entonces puedas compartir también con otras personas. Y repasa todas las veces que sea necesario lo que el Señor te está diciendo. Así que otro aspecto para tener estabilidad es lo siguiente. Job 11:14 nos dice: abandona tus pecados y deja atrás toda iniquidad. ¿Qué pasa si no abandonamos los pecados? Eso tarde o temprano nos va a hacer mal a nuestra vida. Eso tarde o temprano va a llevar a que otras personas nos abandonen, nos dejen, no hagan caso, que no seamos seguros para esas personas. Tarde o temprano, aquellas personas se van a dar cuenta de nuestro falso carácter y nos van a dejar a un lado. Van a decir: esta persona no es confiable, dice una cosa pero actúa de otra manera. Y eso no es lo correcto. ¿Qué nos dice Dios? ¿Qué es el pecado? Pues estar en contra de lo que dice Dios. Si el Señor dice camina en este sentido, vamos en sentido contrario, eso es pecado. Dice: abandona tus pecados y deja atrás toda iniquidad. En el 15, entonces tu rostro se iluminará con inocencia, serás fuerte y estarás libre de temor. Eso a mí me habla de que el continuar buscando la estabilidad a través de la palabra de Dios nos da seguridad. Nos da seguridad. ¿Por qué? No seguimos en el camino del pecado, eso me da seguridad, porque más adelante no va a haber nada de qué avergonzarme y nadie me va a avergonzar. Si nosotros inculcamos esto en nuestros hijos, miren,
yo sé que los jóvenes son muy impetuosos y de pronto quieren hacer lo que ellos creen que está correcto. Pero los papás estamos para decir, esto es incorrecto, hijo. ¿Y dónde lo dice? Papá, es que pues tú ya tienes muchos años y ya no son los tiempos como los que tú viviste. No. Una cosa es que los tiempos estén cambiando, que haya más tecnología, que el mundo aparentemente se mueva más rápido a lo que dice Dios y a cómo estamos llevando nuestra vida. Eso es justamente lo que debemos inculcar en nuestros hijos desde pequeños y hasta que dejen de ser nuestros hijos. ¿Y cuándo dejarán de ser? Hasta que Dios se acuerde de nosotros o de ellos. Y aún así, ellos se acordarán, mi padre decía esto, así como yo ahora les digo, mi abuela decía esto, no conocía de Dios, pero había recorrido ya una vida bastante larga. Vivió en otra época, sí, pero los valores y los principios siguen actualizados. Y esto es lo que nuestros abuelos hacían: vivir una vida de principios, una vida de valores. Tal vez lo adquirieron donde, no lo sé, pero solo a algunos les hacía falta que reconocieran al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador. Así que aquí Job nos está diciendo, entonces tu rostro se iluminará. En la mañana veíamos esa enseñanza para servidores, que seamos, que brillemos. ¿Y cómo vamos a brillar si no tenemos luz propia? Bueno, a través de reflejar la luz de Cristo. Eso es el brillar. Así que dice, tu rostro se iluminará, con inocencia serás fuerte y estarás libre de temor. ¿Qué te va a preocupar de pronto cuando caminas en la calle, cuando no tienes tu vida pecado? Vas a caminar con la frente, como dicen nuestros padres, con la frente en alto. No va a haber nadie que te diga esto o aquello, nadie te va a reclamar, nadie va a llegar a reconocer lo que tú traes puesto porque no se lo quitaste a nadie. Vas a caminar con la mente erguida, con la cabeza erguida. ¿Por qué? Porque estás actuando rectamente. Pablo, en las diferentes cartas que él escribió, recomienda a las iglesias en ese tiempo, por ejemplo, a la iglesia de Corinto. En 1 Corintios 15:58 les dice a los hermanos, después de haberles dicho una serie de cosas, porque recordemos que en la iglesia de Corinto ellos eran tremendos, todavía asistían a la iglesia, pero estaban actuando en su carne. Asistían a la iglesia y hacían cosas que no eran propias de una persona creyente. Dice, por lo tanto, mis amados hermanos, permanezcan fuertes y constantes. Trabajen siempre para el Señor con entusiasmo. Esto nos habla a nosotros como servidores. ¿Cuántos trabajamos sin entusiasmo para el Señor? Y de pronto, ¡ay! Me toca nuevamente. No. Vamos a seguir leyendo. Y ahí está la promesa de aquellos que le sirven al Señor. Pero debe ser con gusto, con alegría, con gozo. Hoy me toca servir, perfecto, vamos, y voy a hacer lo mejor para el Señor, porque la obra es para el Señor. Mira, si tú vas a mi casa y te pido algo, puedes hacerlo como se te pegue la gana, no te voy a decir, no te voy a regañar, porque es para mí. Pero si tú te comprometes a algo para hacerlo aquí en el templo, en la obra del Señor, ahí sí, vas a recibir, si no lo haces correctamente, vas a recibir un regaño, porque no es para mí, es para Él, y Él merece lo mejor, y Él merece excelencia en lo que hacemos.
Entonces, tenemos que ser esas personas que hagamos las cosas con entusiasmo. Dice, trabajen siempre para el Señor con entusiasmo, porque ustedes saben que nada de lo que hacen para el Señor es inútil. Ahí está la promesa. Trabajamos para el Señor y no es inútil. Él en el justo momento nos va a recompensar. ¿Y sabes cuál es ese justo momento que todos hemos de pasar? Cuando lleguemos a dar cuentas ante su presencia. Y no vamos a tener miedo de estar con Él. Y vamos a llegar seguros que de ahí en adelante, vamos a vivir una vida eterna, gozándonos en su presencia. Sí, nos va a doler dejar a nuestros seres queridos. Nos va a doler dejar tantos planes y tantos proyectos acá en la tierra. Pero el Señor tiene otros planes para nosotros. Si estamos orando ahora por las personas que están enfermas y el Señor dice, sí, tu oración es correcta, pero yo ya me lo quiero llevar. Ante la soberanía de Dios nadie puede. Y Él decide. Él decide. Y está bien que nosotros le busquemos, y está bien que nosotros le roguemos, y está bien que nosotros tengamos ese contacto, esa comunicación con Él, porque es nuestro deber. Porque Él está viendo ahí nuestra fidelidad, no está viendo la fidelidad del enfermo, está viendo nuestra firmeza en Él, nuestra estabilidad, porque creemos en Él. Puedes decir amén, ahí en casita puedes decir, es cierto, Dios es... que se haga su voluntad. Así lo oraba nuestro Señor Jesucristo. Señor, yo quiero esto, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Y es la voluntad de Dios la que hemos de aceptar. Ahora, esa libertad que nos da el actuar, el vivir en la palabra, es nuestra elección. Por ejemplo, una persona que ya estuvo en algún lugar juzgado por algo, cubre o cumple el tiempo que estuvo ahí dentro. Y estoy hablando de alguien que estuvo preso. Es su elección, cuando le dan la libertad, seguir libre, porque si comete otro delito, pues va a volver dentro. Así es la palabra del Señor. Él nos da esa elección de seguir libres o no. Gálatas 5:1 dice, por lo tanto, Cristo en verdad nos ha liberado. Ahora asegúrense de permanecer libres y no se esclavicen de nuevo a la ley. ¿Qué quiere decir? Señor, tú ya pagaste todas esas culpas ahí en la cruz por mí. Tú ya viniste a hacer ese sacrificio que yo tenía que haber pagado. Él ya nos hizo libres a través de ese sacrificio. Ya depende de nosotros si seguimos necios y tercos para seguir en lo mismo. Es nuestra elección el ser libres. Es nuestra elección el caminar en lo que Él nos habla. Y sí, muchas veces les digo, los jóvenes son impetuosos, los jóvenes quieren hacer muchas cosas que no han hecho los padres y creen el saberlo todo, pero ¿qué creen? Cuando lleguen a tener hijos que tengan su edad, hasta entonces van a reconocer, caray, creo que mi papá o mi mamá tenían razón. Pero no es tanto nuestra razón, es lo que dice la palabra, es lo que dice Dios. Así que, jóvenes, si me están escuchando, pongan mucha atención a lo que dice Dios. ¿De qué depende nuestra estabilidad? ¿De qué depende la estabilidad de este recipiente? Al colocarlo yo de esta manera, para lo cual no está diseñado, obviamente no queda firme. Tengo que colocarlo de la manera como fue diseñado, para que tenga estabilidad. Ahora,
¿de qué depende ahora nuestra estabilidad como personas, de nuestro carácter, de nosotros mismos, de la estabilidad de nuestra alma, de nuestro espíritu? Dice en Filipenses 1:27, sobre todo deben vivir, ¿cómo dice tu Biblia? Sobre todo deben vivir como ciudadanos del cielo. Señor, pero yo no he estado en el cielo, ¿ahora qué hago? Bueno, pues atender lo que dice el Señor en su palabra. Dice, comportándose de un modo digno de la buena noticia acerca de Cristo, es decir, del Evangelio. Así debemos vivir, de un modo digno de acuerdo al Evangelio. Entonces, sea que vuelva a verlos o solamente tenga noticias de ustedes, sabré que están firmes y unidos en un mismo espíritu y propósito, luchando juntos por la fe, es decir, por la buena noticia, o por el buen evangelio, o por el evangelio, según la versión que tú tengas, que seguramente, si es Reina Valera, nos habla acerca del evangelio. Aquí está traducido en la Nueva Traducción Viviente como buena noticia. ¿De qué depende entonces la estabilidad? De vivir como ciudadanos del cielo, de vivir como Dios, nuevamente decía mi abuelita, como Dios manda. ¿Y cómo manda Dios? En su palabra. Así es como manda Dios, a vivir como Él dice que nosotros vivamos. Y Pablo seguro está, y que si esta gente de Filipos iba a vivir de acuerdo a como dice el Evangelio, dice, entonces, sea que vuelva a verlos o solamente tenga noticias de ustedes, sabré que están firmes y unidos en un mismo espíritu y propósito. ¿Que están qué? Firmes y unidos en un mismo propósito. ¿Sabes? Esto le hace falta a todas las familias, para que las familias estén unidas, firmes y en un mismo propósito. ¿Qué deben buscar? Vivir como ciudadanos del cielo. Pero si uno vive de acuerdo a su voluntad, el otro vive de acuerdo a la moda, el otro vive de acuerdo a otras costumbres, de acuerdo a lo que dicen los amigos, de acuerdo a lo que dice no sé quién, porque pues le anda moviendo su corazoncito, entonces va a ser un caos. Y no va a haber firmeza en esa familia, no va a haber unidad, no va a haber un propósito. Y eso al enemigo le encanta. Eso al enemigo le encanta. Que el hijo siga por un lado, el padre por otro y la mamá por otro. Eso al enemigo le encanta, porque está destruyendo familias. Y no solamente eso, está destruyendo la unidad, está destruyendo corazones, está destruyendo almas. Y está seguro que Él se va a llevar a esas personas. ¿Por qué? Porque le están siguiendo el juego. ¿Qué nos dice Pedro? Por acá en 2 de Pedro 3:17, queridos amigos, los estoy previniendo con tiempo. ¿Ve lo que dice Pedro? Después de que él era también terco y necio y de pronto hacía lo que su voluntad, pero Dios lo fue formando tremendamente, que ahora esta carta la escribe cuando él ya tenía años. Manténganse en guardia para no ser arrastrados por los errores de esa gente perversa y perder la base firme que tienen. Ve lo que dice Pedro. Segunda de Pedro 3:17, puedes leerlo. Segunda de Pedro 3:17, deja buscar la Reina Valera, a ver qué es lo que nos dice. Segunda de Pedro, ¿qué te dije? 3:17.
Bueno, por acá tengo a mi staff. A ver, permíteme tu traducción. ¿Qué es Reina Valera? No, Reina Valera. Reina Valera. Como que es otra. Aquí lo tengo, dice. Creo que sí es la misma. Así que vosotros, oh amados, le habla pues es una de las cartas, podría decirse, generales. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, es decir, de las otras personas que no conocen de Dios, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Es decir, aquí Pedro está hablando que no debemos seguir esas costumbres de los demás. Nuevamente, en Nueva Traducción Viviente les leo: queridos amigos, les estoy previniendo con tiempo, manténganse en guardia para no ser arrastrados por los errores de esa gente perversa y perder la base firme que tienen. Aquí es muy importante lo siguiente: ¿cómo saber? ¿Cómo saber que esas personas están haciendo lo incorrecto? ¿Y cómo defendernos para no ser arrastrados? Muy fácil. Primeramente tenemos que conocer la verdad. La palabra del Señor nos dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Primero, ahí está, que debemos prepararnos, debemos leer continuamente lo que dice el Señor. ¿Para qué? Para saber que cuando alguien viene y nos invita otra cosa, poder tener ese discernimiento: qué es lo que me está invitando, o quién es esa persona, o qué costumbres tiene, y entonces estar a la expectativa. De otra manera hay personas muy hábiles, las usa el enemigo, muy hábiles, que empiezan a hablar con dulzura al oído de la persona, y ya cuando logra su propósito, entonces los abandona. ¿Se han dado cuenta de eso? ¿Por qué suceden tantas cosas? ¿Por qué le pasó así? ¿Por qué no es la mala suerte? No es la mala suerte, es porque no tuvo esa sabiduría de parte de Dios. Por allá Santiago nos dice: si a alguien le hace falta sabiduría, entonces ¿qué? Que se la pida a Dios y Él se la dará abundantemente. Eso quiere decir, mira, si tú estás de pronto siendo invitado por alguna persona y no sabes qué decisión tomar, acércate a aquella persona que es, puede decirse, a los ancianos de la iglesia. Acércate a tu pastor, acércate a tu pastora, y entonces te va a dar un consejo de acuerdo a la palabra, de acuerdo a lo que Dios nos está indicando, para que tengamos una vida correcta, para que después no estemos lamentándonos por esas decisiones que hemos tomado. Yo sé, pues muchos están viviendo las consecuencias de esas decisiones, pero yo creo que nunca es tarde y podemos regresar nuevamente a los inicios, nuevamente a lo que nos dice Dios. Si en un momento nos hizo falta sabiduría, que en este momento que Dios esté tocando nuestros corazones, le digamos: Señor, ya no quiero cometer esos errores, ya no quiero hacer lo mismo, ya no quiero continuar aceptando la invitación
de esa gente perversa, porque así lo dice la palabra. Queridos amigos, les estoy previniendo con tiempo. ¿Acaso Dios nos está hablando el día de hoy? ¿Que nos está previniendo con tiempo? Manténganse en guardia, es decir, a la expectativa. ¿Qué es este que viene y me está proponiendo o me está invitando? Algo quiere. ¿No a veces decimos así? Este algo quiere. Y hay que estar pidiéndole a Dios, Señor, dime qué es lo que esta gente, a qué viene conmigo. Eso es mantenerse en guardia para no ser arrastrados por los errores de esa gente perversa y perder la base firme que tienen. Miren, nuestra vida más o menos es como cuando nos paramos así con firmeza. Si viene un viento, tal vez pues sí nos mueva, pero no nos tira. Eso es lo que quiere Dios, que nos mantengamos firmes, que no caigamos, pero está hablando de una manera figurada, que tengamos esa firmeza en nuestras convicciones, en lo que creemos y a quién le creemos, para que alguien venga. Sí, el enemigo, nos dice la palabra, está acechando como león rugiente buscando a quien devorar. Pero si nosotros estamos en esa firmeza, estamos con esa expectativa, viendo qué es lo que los demás quieren, seguramente vamos a reconocer cuando una persona llega con diferentes propósitos. Y nos dice, para no ser arrastrados por los errores de esa gente perversa y perder la base firme que tienen. Nos sigue hablando, en cambio, crezcan en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea toda la gloria para siempre. Amén. ¿Qué es lo que nos está diciendo? Por acá está Primera de Pedro 5:8. Dice, estén alerta. Estén alerta. Es decir, no se descuiden. No nos descuidemos, iglesia. Y menos en estos tiempos. Esos tiempos son de mucho engaño. Estos tiempos son por la situación que se está viviendo. Muchos pueden llegar así a hablar melosamente o con muchas promesas. Dice, estén alerta, cuídense de su gran enemigo, el diablo, porque anda al acecho como un león rugiente buscando a quien devorar. ¿De quién depende la estabilidad? ¿De Dios? No, depende de nosotros. ¿De quién depende nuestra firmeza? Depende de nosotros. ¿De quién depende la salvación? Depende de nosotros. ¿De quién depende llegar a obtener ese galardón al final de nuestra vida? Depende de nosotros. No de mi papá, no de mi mamá, no de mi cónyuge, depende de mí. ¿Puedes decir, depende de mí? Manténganse firmes contra él. Es decir, si viene el enemigo que está acechando y querer devorar, dice, manténganse firmes contra él y sean fuertes en su fe. Recuerden que sus hermanos en Cristo en todo el mundo también están pasando el mismo sufrimiento. ¿Acaso solamente nosotros seremos tentados por el enemigo o tratando que nos tire? No. Nos dice Pedro, recuerden, en todo el mundo sus hermanos están padeciendo lo mismo. Es decir, en todo el mundo hay tentaciones. En todo el mundo hay gente que quiere desenfocarte del propósito que tiene Dios para tu vida. En todo el mundo. En todo el mundo. El enemigo está al acecho. Mira, y sobre todo es aquellas personas que más están sirviéndole a Dios. Por eso debemos estar alertas, porque el enemigo se va a levantar más cuando más le estás sirviendo a Dios. Te va a meter pensamientos para que tengas diferencias de opinión
con tus hermanos y hermanas que están en el mismo servicio. Al enemigo le agrada eso. Le agrada meter contienda, le agrada meter pleito. Y peor aún, por ejemplo, en los grupos de alabanza. Los grupos de alabanza son los que más cuidado deben tener en su vida y estar al pendiente en su mente y en su corazón. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Porque mucho depende de cada uno de los miembros del grupo de alabanza que haya esa unidad. ¿Por qué? Porque están alabando a Dios. Y al enemigo no le conviene que estemos alabando a Dios. Él quiere que lo alabemos a Él. El enemigo por eso busca diferencias, por eso busca enojos, por eso busca esa contienda. Y les hablo a los integrantes de alabanza: ustedes deben estar atentos. ¿Para qué los está usando el enemigo? ¿Para seguir en esa contienda o para detener toda contienda? ¿Para seguir con ese dolor en su corazón, con ese resentimiento? ¿O buscar a la persona a la que heriste, de la que hablaste, y decirle: perdóname? Eso es seguir lo que dice Dios y estar firmes en lo que Dios te ha puesto. Si no, te estás tambaleando. Porque si continúas así, va a llegar un momento en donde vas a perder toda firmeza y el enemigo te va a aplaudir. Y hasta te va a decir: pues enójate y deja el servicio o bótalo. Y tú crees que es un servicio físico, pero eso es un servicio espiritual el que estás haciendo. Porque en ti está el alabar a Dios con todo tu corazón. Pero si le haces caso a las habladurías, le haces caso a otras cosas, estás perdiendo la estabilidad. Y el Señor que te dice: búscame, tú estás escuchando voces o estás haciendo casos de otras actitudes. Filipenses 4:1 nos habla claramente de este punto. Por lo tanto, mis amados hermanos, manténganse fieles al Señor. La fidelidad a Dios es lo que nos va a mantener con esa firmeza, con esa estabilidad. Hermanos, ¿por qué las iglesias se tambalean? ¿Por qué las familias se tambalean? Porque esa base firme la estamos poniendo al revés. Y estamos creyendo que solamente en un punto, en un vértice, se va a sostener nuestra familia, se va a sostener nuestra iglesia. Cuando el diseño es al contrario. El Señor nos está poniendo cuál es la base, en dónde te tienes que mover o en dónde te tienes que estar soportado. En la firmeza, fidelidad a Dios, en su palabra, en pedir perdón, en buscar el beneficio de los demás que están en tu servicio, no de buscar tu beneficio propio, de ayudarles. Ahí estás mostrando el amor de Dios. El amor de Dios no solamente es amarlo a Él. Yo no sé cómo puede haber una persona que dice te amo, pero por otro lado sale a la calle y está engañando a la persona. ¿Por qué? Porque le lleva flores, porque le lleva chocolates, porque le compra la vestimenta que ella quiere. Ahí se nota la fidelidad. No, la fidelidad se nota aquí en el corazón. Hermanos, como dice la palabra, no erréis, no seamos engañados. La firmeza de una iglesia y la fortaleza de una iglesia depende de la fortaleza de nuestro corazón. Depende de lo que a quién estamos siguiendo. En una ocasión le decía a un hombre: oye, por meter a un burro a tu garage se convierte en auto. No, pues no.
Una persona que viene a la iglesia y no es convertida y no sigue lo que dice Dios, será cristiana, y me dice: pastor, ¿qué me está diciendo, que soy burro? Yo no te dije a ti. Si tú estás reconociendo esa falta en ti, eso es cosa tuya. Pero lo que nos está diciendo Dios es que seamos firmes, seamos de un solo ánimo. Bueno, y esta es otra predicación, porque ahí estamos reconociendo el doble ánimo, pero en eso nos metemos después. Lo que nos habla Dios es de la firmeza de nuestro corazón, de nuestro carácter, que seas uno en lo que dices y en lo que haces, que seas íntegro. Pero porque si yo vengo y te doy un mensaje y te digo, la palabra de Dios nos dice esto, y allá afuera ni te saludo, pues entonces, ¿me vas a creer lo que te estoy diciendo? No, porque estoy dando un pésimo ejemplo. Y yo le pido a Dios que sea a mí al que le hable primero para poder dar su palabra. Que sea yo el que establezca primeramente el ejemplo para poder dar su palabra. Porque si solamente en este día vengo y levanto mis manos y salto y brinco para cantarlo o para cantarle, pero en la semana no me acuerdo de él, me estoy engañando yo mismo. Pero nadie me ve. Dios es el que me está viendo. Dios es el que está escudriñando qué es lo que estoy haciendo. Mantengámonos firmes, hermanos. Y el punto importante que nos dice la palabra es: por lo tanto, mis amados hermanos, manténganse fieles al Señor. Los amo y anhelo verlos, mis queridos amigos, porque ustedes son mi alegría y la corona que recibo por mi trabajo. Iglesia, a ti te hablo como habla aquí Pedro. Manténganse fieles al Señor, porque ustedes son mi carta de presentación como pastor. Si tú no te mantienes fiel, si tú estás haciendo cosas diferentes, seguramente te van a preguntar: ¿y quién es tu pastor o a qué iglesia vas? Y sabes, la firmeza de esta iglesia, su estructura fuerte, su estructura que se está construyendo, va a estar mucho más fuerte de acuerdo al testimonio que tú estés dando, de acuerdo a lo que estés buscando y de acuerdo a cómo estés procediendo. Entonces, mantente fiel a Dios, no a mí, a Dios. Esa fidelidad a Dios va a hablar mucho de ti, de tu familia, y no vas a avergonzar el Evangelio. Segunda de Tesalonicenses 2:15 sigue hablando Pablo: con todo esto en mente, amados hermanos, permanezcan firmes y sigan bien aferrados a las enseñanzas que les transmitimos, tanto en persona como por las redes sociales. Aquí dice en carta, pero yo me atrevo a decir tanto en persona como en las redes sociales, tanto en persona como por teléfono, tanto en persona como pues por los medios que se estén utilizando para los mensajes. Amén. Iglesia, este no fue un mensaje de consuelo. Este fue un mensaje llamando la atención, y espero y le pido a Dios que haya llegado a tu corazón para que despierte aquello que nos hace falta despertar, para mantenernos firmes y no ser inconstantes, no ser inestables. Y ahora sí me regreso al principio. ¿Qué es inestabilidad? Es la alteración constante o frecuente del carácter, el humor o la tranquilidad de una persona.
De eso nos habla la inestabilidad. Todo lo contrario, ya lo expusimos. ¿Qué es lo que nos lleva a ser estables, a ser firmes, a tener esa seguridad, esa solidez y esa fortaleza? Es confiar en su palabra, pero no solamente ser oidores ni habladores, es hacerla, llevarla a cabo. Eso, querida iglesia, habla más, como dicen por ahí, que 1000 palabras. El como tú actúes, el como tú seas, va a hablar más que 1000 palabras. Ponte a cuentas con el Señor y ponte a cuentas con aquellas personas de las cuales has hablado, a las cuales has afectado. Ponte a cuentas. Eso va a hablar de la grandeza del Dios en quien crees. Eso va a hablar tremendamente. Y el diablo va a huir de lo que él pretenda hacer en tu vida y en esta iglesia. Dale una patada al diablo. ¿Sabes cómo? Pidiendo perdón. Dale una patada al diablo. ¿Sabes cómo? Sometiéndote a lo que dice Dios. Dando un buen ejemplo, dejando esas amistades nocivas. Dale una patada al diablo, pidiendo perdón dentro de tu familia. Dale una patada al diablo, reconciliándote con tus hijos, con tus hermanos, con tus hermanas. Eso es lo que quiere Dios y eso es lo que te va a dar la estabilidad. Y entonces esas personas van a decir, si realmente existe un Dios. Existe un Dios y ahora lo reconozco por lo que tú has hecho. Yo quiero orar por nuestra iglesia y quiero orar por ustedes que nos están viendo, aquellos que están en este momento ahí en casita, en donde Dios el día de hoy quiere que tú seas diferente, quiere que tú disfrutes algo diferente, que tú vivas el evangelio de una manera diferente, pero sobre todo que tú tengas y que muestres esa estabilidad que quiere Dios mostrar en ti. Amén. Vamos a orar y a pedirle a Dios que siga hablando a nuestros corazones, a pedirle a Dios. Mira, mucha gente está yendo, está muriendo. Cristianos, pastores. Yo creo que Dios nos está hablando y quiere y nos está dando una nueva oportunidad para ser diferentes. Porque hasta el último momento de nuestra vida, ahí en un lecho de muerte, hasta ese momento hemos de reflejar quién es nuestro Dios. Que si no lo hacemos de esa manera, no sé cuál sería el destino entonces del alma que se está yendo. No me atrevería a decirlo. Solo a Dios le compete el decir en dónde están esas personas que se están yendo, en dónde está su alma. Amado Dios, y en nombre de Jesús, Señor, yo te pido, Padre, por esta iglesia y te pido por todos aquellos creyentes que están escuchando este mensaje, que tú pongas en su corazón, Padre, el ser una persona estable, el ser una persona firme, el ser una persona con seguridad y solidez, que esté experimentando el vivir la buena noticia como tú nos lo has pedido, que está experimentando dar, Señor, esa seguridad a las personas que están a su lado. Padre, en nombre de Jesús, te pido que sigas poniendo fortaleza, que sigas poniendo, Señor, de tu palabra, que sigas hablando fuerte a nuestros corazones. Señor, buscamos seguridad en ti y tú nos la das. Yo te pido, Dios,
por cada integrante, Señor, de tu pueblo, que se asegure de no tener nada que ver con los otros pueblos que están en esta tierra, que no sigan a esas personas que tienen otros dioses, y mucho menos que les sirvan y les adoren. Por el contrario, que se aferren bien a ti, a tu mano poderosa, como en un principio llegaron y creyeron en ti y se aferraron. Padre, te pido por aquellos que están abandonando el camino, tu camino, tus caminos, creyendo en otras cosas, creyendo en otros profetas, falsos profetas. Te pido, Señor, que hables a sus corazones para que ellos regresen al buen camino, a ti, porque tú eres el camino, la verdad y la vida. Gracias, Señor. Gracias por tu mensaje. Gracias, Dios, por esta invitación. Gracias, Padre, porque tú sabes lo que necesitamos y nos recuerdas por si acaso, Padre, nos estábamos desviando. Ayúdanos a mantenernos firmes. Ayúdanos, Señor, a expresar nuestros sentimientos y nuestras acciones sean de acuerdo a lo que tú quieres. Padre, gracias por este tiempo. Gracias, Señor. En nombre de Jesús. Amén. Amén. Amigo, hermano que nos estás viendo en esta transmisión, te pedimos que te sigas conectando a nuestros diferentes horarios de oración, a nuestros servicios los domingos, a nuestro mensaje los jueves a las 7. Que Dios siga hablando a nuestros corazones. Que Dios te bendiga. Cuídate. Cuídate. En nombre de Jesús. Amén.